Bienvenido nuevamente al canal Ingenieros en Dos Ruedas. Hoy vamos a hacer aquel trabajo que es mucho más común de mantenimiento para nuestras motocicletas, que es el cambio de aceite. Para que vean lo sencillo que es esta actividad, lo va a hacer ella, la ingeniera que les está grabando y que les está saludando. Vamos a hacer todo lo que es el cambio de aceite. Les voy a decir qué cosas tienen que tener en consideración, tanto de apretado como colocarlo, para que puedan hacer el cambio de aceite de manera correcta. En mi caso yo uso un aceite Motul 5100 1550, que para mí las propiedades son adecuadas según mis características, pero en el manual de RBM Tekken, porque sería en Argentina, aquí no tenemos un manual donde nos especifique qué aceite debemos colocar, pero en RBM sí dice que es un aceite 2050, entonces ya depende de ustedes que coloquen. En cuanto a la característica, si es mineral, semisintético o sintético, va a depender por un lado del costo y por otro lado de las características del aceite como tal. Un aceite sintético, al no tener ninguna propiedades minerales, es mucho mejor, pero también estamos hablando de una moto que no tiene un motor con alta tecnología y que sería realmente un gasto innecesario para hacer esta actividad. Sin más, vamos al video. Iniciando con el trabajo, entonces lo primero que debemos tomar en consideración es la información que la misma moto nos aporta. Como pueden darse cuenta, aquí nos habla de 1200 mililitros, ¿sí? Es decir, 1 litro 200. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer el cambio. Entonces iniciemos con el trabajo. Lo primero sería quitar el medidor de aceite. Esto lo hacemos para que una vez que saquemos el tornillo de abajo del tapón, el aceite salga más fácil, ya que va a tener un vacío, tal como sería en cualquier envase, el cual le hacemos una perforación adicional para que el aceite salga de mejor manera. Lo siguiente que debemos sacar entonces es el tapón de aceite de la parte baja. En este caso vamos a utilizar una llave 1116. Si se fijan, ella está utilizando en este momento guantes, porque si bien es cierto que lo podemos hacer sin guantes, el aceite con el tiempo termina generándonos daños en la piel. Entonces lo ideal es que utilicemos guantes para esta actividad. Vean la calidad del aceite. Cuando lo vemos así oscuro, no necesariamente es el aceite dañado, sino que está cumpliendo perfectamente su función, está limpiando correctamente todo el motor, y por eso queda en este color, porque cuando está realmente quemado el color es distinto. Entonces tenemos que tomar en consideración que muchos de los aceites que compramos no necesariamente ponen cierto color por daños o por que el aceite es malo, sino simplemente porque realmente está haciendo su función de limpiar. Tratamos de enderezar un poco la moto para que bote lo más que se pueda. Recuerden que va a botar bastante porque tenemos el tapón de aquí abierto, ¿sí? Entonces debería botar. Va a durar rato drenando. Recuerden que el motor tiene aceite en muchas áreas focalizadas y debemos esperar a que drene totalmente el aceite. Mientras tanto, vámonos al otro lado para hacer entonces lo que es la extracción del filtro de aceite, un punto muy importante en este caso. En este momento entonces vamos a sacar lo que es el filtro como tal, ¿sí? Vamos a utilizar la llave ajustable, esta de aquí, dado que es muy poco probable que ustedes tengan una llave específica para esa dimensión. Entonces con la llave ajustable perfectamente podemos hacer el trabajo. Deben verificar que quede bien puesta, dado que si queda bailando la llave ajustable pueden dañar el tornillo, ya que este tornillo es de aluminio, es un taponcito que es de aluminio, y si la llave queda bailando, no bien ajustada con él, pueden dañar el tornillo. Tienen que verificar hasta qué punto pueden aflojar, porque hay un punto en el que ustedes pueden tranquilamente continuar con la mano. Se les hace más cómodo con la mano que con la llave que estén utilizando. Como pueden ver, ahí empieza a botar el aceite, va a salir el tapón, sale un resorte, veamos el resorte, y adentro tenemos entonces un filtro. Ese filtro debemos sacarlo. Si tienen un imán, la manera más sencilla es sacarlo con imán, y si no, con el mismo resorte lo introducen, lo mueven hacia los costados y él va a generar que puedan sacar el filtro. Entonces este filtro lo que deben hacer en este momento es, lo pueden lavar tranquilamente con jabón y agua, porque esto es como un filtro de cocina, lo lavan con jabón y agua, pero verifiquen que quede totalmente seco. Una vez que quede seco ya podemos introducirlo. Fíjense que en este punto ya dejó de botar aceite, ¿sí? Es decir, mientras ustedes van haciendo el resto del trabajo, ya el aceite deja de fluir y ya ha salido
lo suficiente del motor. Lo que viene a continuación sería poner el tapón de abajo de aceite. Recuerden ponerlo y no apretarlo mucho, porque por esa área pueden dañar la rosca. De igual manera pueden ponerlo, ajustarlo suficiente, y después de que ya caliente pueden tranquilamente verificar si tiene alguna fuga o no y ajustarlo un poco más. Pero es preferible que le quede un poco flojo y apretarlo después que caliente o a los días, ya cuando noten si hay alguna fuga, que apretarlo además y dañar la rosca del motor. Por ahí debería estar bien. Sería entonces, quitemos el envase para que no nos estorbe, el envase de aceite. Fíjense que las piezas deben estar limpias y secas. No sé si ven aquí. Sí, totalmente limpio. La estopera, el tapón y el resorte. Entonces, la ubicación correcta de esto sería con la estopera. Traten de incrustarla correctamente hasta el fondo, pues esta es la que va a evitar que tengan fugas futuras por esa área. De ahí viene el resorte. El resorte viene colocado sobre esta pieza, aquí, como un capuchón, correcto. Y ahí esto completo entra hacia allá. Ahí van a tener un problema, y es que el resorte les va a devolver siempre esta pieza, ¿sí? Entonces deben considerar que deben poner toda la pieza completa de esta manera y ir empujando el tapón de modo que ya vaya enroscando. Deben verificar que enrosque bien, que enrosque suave con la mano. Si ustedes ven que están empujando y no les enrosca suave con la mano, está entrando mal. Devuélvanlo para que no dañen la rosca. Ahora, así como está, tal cual, introduzcámoslo en el motor. De igual manera, esta pieza la idea es que la ajusten y no que la aprieten excesivamente, por lo mismo daña la rosca. Sé que soy insistente con esto, pero es importante que lo sepan para que no deterioren el motor, pues cualquiera de esas roscas que dañen, inmediatamente el motor dejaría de ser efectivo para utilizarlo y tendrían que hacer un cierto trabajo de tornería para poder recuperar esa rosca en esas áreas. Ahí estaríamos listos entonces. A partir de aquí lo que nos corresponde entonces es colocar el aceite como tal. Vamos allá. En mi caso, yo utilizo este, ¿sí? Motul 5100 1550 semisintético. El aceite se coloca obviamente donde se mide el aceite, que sería en esta área, y debemos utilizar un embudo de este tipo. En este caso tenemos un aceite usado, es decir, está como por la mitad, y tenemos un aceite nuevo. Lo ideal ahorita es empezar con el aceite nuevo, pues sabemos qué cantidad estamos colocando. Recuerdan que les había comentado que aquí en la perilla de medir el aceite decía 1200 mililitros. Lastimosamente no se observa bien, pero 1200 mililitros. Entonces echaríamos un envase de eso y el restante del envase ya abierto. Coloquemos. El aceite en el embudo no puede sobrepasar mucho el embudo, porque la idea es que vaya respirando el motor a medida que le vamos colocando el aceite. En este momento, si se les olvidó colocar algún tapón abajo o la tapa del filtro, se van a dar cuenta que van a tener abajo una fuga. Así que recuerden, antes de empezar a colocar el aceite, verificar que todo esté bien ajustado en la parte baja. Vayan poniendo el aceite de modo que el filtro, el sifón, no se vea colapsado, como ven en ese caso, simplemente hasta cierta altura, hasta que lo vacíen completamente. Como pueden darse cuenta, este aceite es de 1 litro, entonces nos faltaría por colocar 200 mililitros, que vendrían del otro envase de aceite. Revisemos, aquí tenemos las medidas.
¿sí? Donde nos dice cuánto es. En este caso exactamente lo que tenemos en el aceite, en el envase sería lo que toca por colocar. Porque 200 mililitros estamos hablando que son 50, 100, 150, 200 mililitros sería en esta línea, que es donde está en este momento. Lo interesante de esto es que en cada cambio de aceite nos va a ir quedando un envase con el que vamos a tener que ir completando. Es decir, sería un envase y 200. Por ende, del que saquemos los 200 lo vamos a utilizar 5 veces en los diferentes cambios que hagamos. En este caso ya es el último de ese envase, gastémoslos todos. Una vez culminado entonces la colocación del aceite, procedemos a quitar el embudo y colocaríamos entonces el tapón como tal, que es con el que medimos el aceite. Lo colocamos y lo ajustamos. Como ya tenemos en la cantidad precisa que pide la moto, no es necesario siquiera revisar en qué altura está exactamente. Además de esto, en este instante, como recién estamos colocando el aceite está circulando por ciertas áreas y no nos va a dar una medida correcta. Recuerden, cada vez que vayan a hacer la medición del aceite, deben hacerlo en frío y con la moto totalmente vertical. Es decir, el motor que esté totalmente a nivel. Pues si está desnivelado hacia alguno de los lados, por ejemplo como en este caso que tenemos la pata colocada en esa área, nos va a dar que tiene menos aceite porque la medición se hace de este lado. Hay otros motores de este mismo modelo, del R250, que aquí traen un ojo donde nos permite hacer la verificación de qué cantidad de aceite tiene. Y hay otro modelo, que creo que es el que trae la Scrambler, que de aquí sale lo que es el radiador de aceite. Una cosa que deben considerar después es la deposición del aceite, donde la colocan. Aprovechen el mismo envase y por favor bótenlo sellado, pues esto contamina el ambiente. Colocaron el aceite, ajustaron como debíamos ajustar, ya tenemos la moto lista y preparada. Ahora bien, una vez que empecemos a hacer uso de la misma, podemos tener quizás alguna fuga porque no ajustamos totalmente los tornillos. Podemos perfectamente, ya después que la hayamos calentado, que le hayamos rodado unos kilómetros, verificar si está bien apretado. No se les ocurre tampoco apretarla en caliente porque los elementos obviamente como se dilatan van a ser un poco más débiles, lo que es la rosca como tal de estos elementos. Entonces, si no tenemos fuga, despreocúpense que quedó bien ajustado. Les recomiendo no ponerle silicón porque el silicón a la final va a caer dentro del motor. De todos modos, si es que tienen alguna complicación de fuga, pueden ponerle un poco, pero con mucho cuidado, sobre la estopera de goma que visualizaron. En este caso, ya una vez que ya se asiente todo lo que es el aceite en el motor, verifiquen lo que son las alturas y todo esto para ver que está correctamente el nivel de aceite dentro de la misma. Sin más, creo que hasta aquí llega este video. Nos vemos en el siguiente en Ingenieros en Dos Ruedas.